que estaba embarazada. Nos íbamos a casar, nos íbamos a ir a Las Vegas y perdió la vida. Mío Doctora, sabe mire, cómo hace sus cosas porque el muerto al hoyo, el vivo al baile. este señor se metía a mi cama todo el tiempo. Yo no podía controlarme de verla con esa barriguita así de Doctora, mire, 9 yo no meses. podía pues, hacer nada. yo tenía que consumar el matrimonio. Doctora, No le dé la gana, no, doctora, lo que pasa es que es un enfermo. Volví a casa, encuentro una patrulla y una ambulancia afuera y me informa la policía que mi bebita está muerta, asfixiada. No hay quien pague el crimen con la cárcel. Es que no, es que se pudo haber evitado eso. ¿Pero dónde estaba la babysitter? Ay, acostándose con él en el cuarto de al lado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor colombiano Jorge González Moore dijo: el éxito de cualquier relación radica en que coincidan los gustos e intereses de las dos partes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, me imagino que dentro de un tiempo, porque esas cosas no siempre coinciden en todo momento. Vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo estaba en un momento de depresión y cuando mi novio murió, me metí con su papá. Cometí el peor error de mi vida. A rey muerto, rey puesto. Yo lo único que hago es consolar esta cosita rica para que no extrañe. Procesando los comentarios de imágenes de presentación. Estoy en eso. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Estás demandando al padre de tu difunto novio, Juan. Dime por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctora Polo, lo que yo quiero es divorciarme de mi ex suegro y que le dé la manutención de mi hijo. ¿Tuviste un hijo con tu suegro también? Bueno, porque no era suegro. ¿Tú estabas casada con el muchacho? No. Porque ahí dices novio. Sí, no estaba casada, pero es el hijo, es el papá de mi hijo. No es hijo de él. Él es el abuelo de mi hijo. Yo soy el abuelo y el padre. Eres Eres el abuelo. Pero te casaste con él. Sí, doctora. O sea, que él es el abuelo y el padre. Es el abuelo biológicamente, pero legalmente es el padre. Déjeme, yo le explico. A ver, explícame. Mire, doctora, yo vivía en Colombia con Leonardo, mi novio. Teníamos una relación estable, teníamos planes de casarnos. Entonces, todo el tiempo, él vivía rechazando a su padre porque este señor lo envió a Colombia y no lo crió. Entonces, por eso él tenía esa rabia contra este señor. Yo siempre me puse en medio de él. Le dije, no, mira, tienes que hablar con tu padre, tienes que estar ahí unidos, tienes que poder llevar una relación amable con él. Y lo convencí. Cuando recibimos la invitación de los papás a venir acá, de turismo, nos vinimos para acá. Al comienzo, la familia perfecta. Este señor me atendió, el señor acortejó, nos gastó todo, pasajes, tiquetes, todo. Cuando yo llegué acá, me enteré que estaba embarazada de Leonardo. Felizmente dijimos que nos íbamos a casar, nos íbamos a ir a Las Vegas en diciembre. Y pasó lo peor que tenía que pasar. En diciembre,
el 20 de diciembre, Leonardo se fue a la casa de su tía con la mamá a recoger a su mamá y chocaron. Chocaron contra un camión y perdió la vida. Ya déjelos ¿Y la mamá? descansar, déjelos descansar, ya son ceniza en ¿Y el la mar. mamá? Los dos se murieron en un accidente trágico. Los cuerpos no estaban con vida. Y los Déjelos enterramos. descansar, ya Dios mío, los tiene en su mire, gloria. después de eso, mi vida se Sí, volvió un doctora. 8. Mi vida se volvió un 8 porque este señor me dijo y me convenció que me quedara acá, que tuviera a mi hijo acá, que no lo dejara solo, que con su nieto él iba a tener a su familia cerca, el recuerdo, y que pues que lo hiciéramos, que yo me hiciera residente. Para eso se ofreció a casarse conmigo para poder sacar los papeles Antes de que naciera el niño. antes de que naciera el O niño. sea que el niño nace dentro del matrimonio. El niño nace dentro del matrimonio. Entonces yo accedí, fuimos a inmigración, nos tocó llevar muchas pruebas de que sí estábamos juntos. Y estando de 9 meses de gestación, este señor se metía a mi cama todo el tiempo y yo no podía hacer nada, doctora. Yo no podía controlarme de verla con esa barriguita así de Doctora, 9 mire, yo no meses. podía pues, hacer nada, yo tenía a mi hijo, tenía ya que nos habíamos consumar, casado. yo tenía que consumar el matrimonio. Este señor me Yo convenció tenía que a la consumar fuerza. el matrimonio, éramos un matrimonio, una pareja casada, yo tenía que consumar el Doctora, matrimonio. este señor a la fuerza hizo que yo estuviera con él. A la fuerza nunca fue, y ya lo Sí, gozaba. doctora. Y sacamos los papeles, nació mi hijo y yo quiero ser feliz, doctora. Yo quiero ser feliz, doctora. No, yo entiendo que tú quieres ser feliz, y, ok, y esa parte yo no entiendo. Pero tú quieres ser feliz, ¿dónde? ¿A dónde quieres ir? Yo ahora tengo un novio, doctora. Y- Sin vergüenza. Sí. Pero es Después de todo lo que mi daba. edad, no es un viejo verde. Viejo Y verde no me decía cuando hacíamos el amor con esa barriguita así. Eso lo hice porque fue a presión, porque yo No, quería y si a estar presión. acá. Quería mi bienestar, doctora. Ahora tengo un novio, el cual este señor no me deja ver y quiero ser feliz. Eso es lo que yo quiero. Una mujer tiene derecho a ser feliz. Hasta eso le he perdonado. Que me ponga cachos. Tal, sin Doctora, vergüenza. mire, yo quiero el divorcio de este señor, que me dé la Yo no mano. le doy el divorcio Déjame ni le preguntarte, dejo cuando ya al van a mío. la cita de inmigración, se habló de que había un niño, de que tenían un niño. Sí se habló. Sí. De que había un niño que había nacido durante Que era el matrimonio. nuestro hijo, Que era, doctora. o sea, ustedes representaron a inmigración, a los agentes de inmigración, que ese era un hijo biológico de ustedes. Sí, sí, así Esa fue. fue la representación, pero tú sabías que esa representación era falsa. Sí, doctora, pero así accedía a tener acá, a estar legalmente bien acá. Ella accedió a todo. Ok. Vamos a hacer un corto receso para ver qué tiene que responder este señor Juan, que tiene una actitud, para mí, de total descuido, despego. A él perdió un hijo, perdió a la esposa. Y este hombre lo único que habla es de hacerle el amor a la mujercita con la doctora, barriguita. yo ya lo lloré, O sea, yo ya lo lloré, ya no tengo más ¿Qué lágrimas. puede como- responder a esta demanda? Lo veremos después de este corto receso. No se vaya. Mi hijo nieto, pues yo me doy cuenta que es mío, porque cuando yo veo que le está chupando los pechos a ella, así somos nosotros, o sea... Tú lo que tienes en esa cabeza es una poción. Doctora, No, no, lo que no. pasa es que es una enferma, hasta se pone la ropa de Leonardo. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas...